La célula embrionaria está ideada o tiene las órdenes necesarias para crecer en un entorno muy especial, que es el entorno del embrión, que es un entorno, vamos a llamarle, muy regulado. Y además estas células tienen que estar trabajando en un entorno del útero. El útero del mamífero superior es algo que no se ha podido imitar. Nadie ha podido crecer un embrión de mamífero fuera de un útero. No, ¿se ha intentado? Sí, se ha intentado hasta la saciedad. Y en animales, en roedores, en mamíferos inferiores, en mamíferos superiores, y hasta el momento nadie ha podido crecer un embrión fuera de un útero de una hembra. Es decir, no ha sido posible. Entonces, estas células están programadas para crecer muy bien en ese entorno perfectamente regulado. En cuanto se les saca y se les pone en un entorno distinto, enloquecen y crecen sin control. Ah, sí. ¿Y cuál ha sido entonces el gran descubrimiento desde que os disteis cuenta de que era muy difícil trabajar con las células madre embrionarias? O sea, alguien descubrió, me parece, corrígeme, por ahí, que con las células adultas, o sea, que ya habían crecido, se podía también hacer la mayor parte de las cosas que hacíais con las embrionarias. Exacto. En el año 2002 salió un paper en Nature que firmaba Catherine Berfel, una investigadora de Minnesota, en la que decía que en la médula ósea del ser humano encontraba unas células que se parecían mucho a las células embrionarias con las que estábamos trabajando. Pero que eran adultas. Pero eran obtenidas de un individuo adulto. Y además se parecían mucho y hacían cosas muy parecidas. Se comportaban de una forma muy parecida en el sentido de que una célula de la médula podía fabricar una neurona o podía fabricar hueso o podía fabricar... Y entonces ese descubrimiento fue algo clave para los clínicos, porque enseguida vimos que estas células que se describieron en el 2002, que estas células que se llamaron, por el debate ético que hubo, célula madre adulta, estas células tenían inhibición por contacto, ya no enloquecían, y además las podemos sacar del propio sujeto enfermo. Pues claro, si yo voy a utilizar una célula embrionaria para tratar, voy a tener un problema de rechazo igual que pasa con los trasplantes. Tengo que utilizar inmunosupresores, teóricamente, si no hubieran provocado tumores, ¿no? Hubiera necesitado utilizar inmunosupresores. Sin embargo, si yo puedo obtener la célula del propio individuo enfermo y multiplicarla luego y crecerla, como llamamos nosotros, crecerla en el laboratorio tantas veces como yo quiera, pues las barreras se me han caído, no forma tumores y encima de todo no hay ningún problema de histocompatibilidad o de compatibilidad entre el donante y el receptor, porque es el mismo sujeto, ¿no? Con lo cual, a partir de ese momento, a partir del año 2002, un gran número de científicos clínicos internacionales comenzamos a trabajar en utilizar células para curar. Este fue el cambio. Y en esto es en lo que en España constituimos una especie de avanzadilla científica, o sea, estamos realmente en la vanguardia, ¿no? Sí. ¿A qué se ha debido el que estuviéramos? Yo creo que una circunstancia, en España hay una comunidad científica muy importante. A pesar de que no hubo una revolución científica, decimos, ¿no? Sí, pero yo creo que en España quedó una buena escuela de bioquímica, una buena escuela de biología celular. Y yo creo que la comunidad científica de pronto se dio cuenta de que era un nuevo producto terapéutico, que era algo en el que podían, y en ese dinamismo tuvimos la suerte, yo creo, de que se fundó un grupo en el Instituto Carlos III, que es la red Tercel de terapia celular española, una red en la que nos unimos los básicos y luego nosotros, los clínicos, cirujanos, médicos internistas o gente que está trabajando con pacientes. Entonces los clínicos lo que hicimos fue intentar transferir el conocimiento del laboratorio a nuestros pacientes. Ahora me gustaría hablar un poquito de una cuestión en la que sois, estáis en la cabeza, pero en donde todavía utilizamos a la célula como un fármaco, ¿no? Eso es. Y estoy hablando de las famosas fístulas en la parte rectal del organismo humano, pero también con posibilidades de ampliar un día eso, me corriges, a cosas cardíacas o a ictus cerebrales, ¿no? Vamos a ver, ¿en qué ha consistido el gran paso adelante que habéis dado en la utilización de células madre adultas, no para transformar a otras células, sino para curar, sencillamente,
fístulas. Esto ha sido, digamos, todo el trabajo de nuestros 10 últimos años. Nosotros quisimos aprovechar nuestros conocimientos del grupo de investigación básico clínico para transferirlo a la clínica, y dirijo un grupo de cirujanos, y uno de los problemas centrales de la cirugía es la cicatrización. Los pacientes que van mal en cirugía es porque fracasa su cicatrización y no tenemos ningún control sobre ese procedimiento. Nosotros operamos a un paciente, o un cirujano junta los tejidos, da puntos y espera 7 días a ver si han pegado o no han pegado, pero no tenemos ningún control efectivo sobre esto. Y lo que sí que sabemos es que la cicatrización comienza con la llegada masiva de estas células justamente al foco clave o al punto clave de cicatrización. Una herida es una afrenta a la vida. Su curación es un milagro silencioso en que la vida y la muerte se reparten la piel. Lo primero es el ahorro. La sangre es muy valiosa, así que no se debe perder. Inmediatamente tras la agresión, las plaquetas se vuelven pegajosas y se juntan para formar un tapón. Antes de nada, hay que limpiar la zona dañada. En 10 minutos, los vasos se dilatan, permitiendo la llegada de agua y proteínas. En 1 hora, los glóbulos blancos también estarán aquí, ocupando la zona durante 3 días, tiempo en que matarán bacterias, eliminarán residuos y romperán los viejos tejidos dañados con la intención de dejar sitio para los nuevos. Tras hacer su trabajo, glóbulos y plaquetas se suicidarán o serán devorados por otras células en 2 o 3 días. El primer requisito para construir es tener una buena vía de entrada para los materiales que se necesitarán. Así que aparecen nuevos vasos sanguíneos desde los que llegarán el oxígeno y las células que darán lugar al nuevo tejido. Los fibroblastos, como sufridos arquitectos, construirán un esqueleto de colágeno que sustente la nueva estructura y le dé resistencia. Esta red servirá de superficie de adherencia, crecimiento y diferenciación de las nuevas células de la piel. Folículos pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas cubrirán la herida desde los bordes, creciendo 17 veces más deprisa que en un tejido normal. El tamaño de la herida disminuirá a cosa de 1 milímetro por día. Acabado el trabajo, todas las células sobrantes y los vasos auxiliares se suicidarán. Y para acabar, el colágeno se interconectará, ordenando y aumentando la resistencia del nuevo tejido, en un proceso de reparación que requerirá de 1 año o incluso más. La hipótesis de partida en el año 2001 era, muy bien, ya sabemos manejar estas células son seguras. ¿Qué ocurriría si pusiéramos un plus celular, si pusiéramos más células allí de una forma artificial, que nosotros cogiéramos las células de un sitio, las creciéramos y cogemos 100.000 y fabricamos 60 millones y las ponemos allí? Esto mejoraría la cicatrización. Esta fue la hipótesis de partida. Entonces, cuando uno tiene una idea sobre esto, tiene que acudir a los entes reguladores para que nos den permiso para hacerlo, ¿no? Y esto está perfectamente reglamentado en el mundo occidental. Tú no vale que tengas una idea, vayas a un paciente y se lo pongas. Esto no funciona así. Es decir, tienes que haber probado que no le va a causar daño. Exacto, ¿no? Tienes que hacer un ensayo clínico en fase 1, luego un ensayo clínico en fase 2 y luego un ensayo clínico en fase 3 con una regulación muy estricta. El estándar de que uno tiene la idea hasta que se llega al final suelen ser 14 o 15 años. Entonces nosotros comenzamos ahí. Lo de las fístulas fue porque buscamos un buen banco de pruebas, es decir, donde hubiera una buena relación riesgo-beneficio y donde pudiéramos crear el peor escenario de cicatrización para ver si en el peor escenario funcionaba, porque si funciona en el peor escenario funcionará luego en muchos sitios. No hay sitio peor en el organismo para cicatrizar que el recto este. No hay peor sitio, no hay sitio más sucio, ni más húmedo, ni nada, ¿no? Y entonces, después de darle muchas vueltas y muchas reuniones, hombre, uno entiende que son enfermedades con muy poco glamour, ¿no? Pero realmente se trataba de una enfermedad que podíamos intentar curar, y si mejoraba, mejoraría mucho a nuestro paciente concreto, pero serviría de mucha enseñanza para el resto de los pacientes y el resto de las patologías, ¿no? He leído en algún sitio que, bueno, en todas partes, que el tema empieza con una liposucción, o sea, sí. Vosotros habéis descubierto que estas células están en la grasa. Exacto. Fíjate, del paciente, una cosa increíble. Solo se habían descrito células madre adultas en la médula ósea, pero apareció un trabajo de la UCLA en el que decían que también había células como las que se habían descrito en la grasa. Bueno, hoy en día sabemos que están en todos los tejidos. Están en todos lados. Pero entonces, para un cirujano la grasa es una cosa muy accesible. Una vez extraídas las células estas, las poníais en una estufa, sí. Y allí se multiplicaban. Habíais casi prometido que para el 2011
Esto ya se podría hacer ultimada la tercera fase, ¿no? ¿Dónde estáis en eso? La fase 3 se terminó en julio del 2010. En julio del 2010. Y los resultados se han liberado el 18 de octubre del 2010. Y los resultados son excelentes, que son lo que permite el uso clínico, y son excelentes en cuestiones de seguridad y son excelentes en cuanto a lo que las células han dado de sí. Sí. Sin embargo, no han sido mayores que un fármaco comparador. Es decir, esto, ¿Cómo cuál? En este caso era una fibrina que utilizábamos para rellenar las fístulas y que era un tratamiento clásico que habitualmente funcionaba en un 20% de los pacientes. Entonces, en este caso, en el experimento, en el diseño experimental... Funciona un 20%. Han funcionado mucho más. Han funcionado y, digamos, han hecho que los resultados no sean estadísticamente significativos. Es decir, las células han funcionado, pero no han sido mejores que el fármaco comparador. ¿Esto qué significa? Que, teóricamente, no deberíamos usar células, que es una tecnología más sofisticada, cuando tenemos una tecnología más sencilla. Claro. Entonces tenemos dos opciones. Uno, ver por qué ha ocurrido esto, porque nunca habían funcionado tan bien el fármaco comparador, o ver cómo mejorar la función de las células para que sea, digamos, rentables. Nosotros pensamos que tenemos errores de diseño en ese ensayo clínico en fase 3. Esto es algo habitual. Cuando uno no conoce bien la terapia, es muy conservador a la hora de la dosis, a la hora de cómo ponerlo, etcétera, porque le preocupa mucho más la seguridad que la efectividad, ¿no? Había una historia que llamabais también la partenogénesis, es decir, se tomaba un óvulo no fertilizado y se activaba para que, o con la esperanza de que produjera, al desmembrarse, produjera nuevas y múltiples células. Bueno, vamos a ver. Hasta el año 2007 se trabajó mucho en partenogénesis y en métodos alternativos a partir de óvulos de vaca, es decir, hubo una gran... La imaginación se nos despertó a todos buscando unas mejores fuentes celulares y peleando por encontrar la célula, sobre todo de origen embrionario ideal, porque sería una célula de la que podría salir todo. Pero en el año 2007 hubo otro cambio de paradigma increíble, que fueron los experimentos de Yamanaka en Japón, ¿no? Entonces Yamanaka demostró que a partir de cualquier célula del individuo adulto, tocando solo 3 o 4 genes, se podía hacer que esa célula volviera a tener las características que tenía cuando era un embrión. Increíble. Verdaderamente es un cambio de paradigma que nos dejó a todos fuera de... Vamos, y hoy en día verdaderamente se conocen como las células de Yamanaka y se les llama células pluripotenciales inducidas. IPS les llamamos en castellano. Que son células pluripotenciales inducidas, adultas, absolutamente pluripotenciales. Y claro, es un cambio increíble, porque a partir de cualquiera de nuestras células, ya no hay que buscar células madre. ¿Y la puedes hacer retroceder? Se le puede hacer retroceder a célula embrionaria y a partir de ahí se comporta igual que una embrionaria, o de una forma muy muy parecida a una embrionaria. Con los mismos problemas. Con los mismos problemas. Tumores, pero ya no de histocompatibilidad, puesto que puede sacarle al propio enfermo su propia célula. A lo que nos hace pensar a todos es que a partir de una de esas células podríamos fabricar suficiente tejido o suficiente... Para un órgano. Exacto. La idea es, a partir de una célula diferenciada, un fibroblast, la llevo a embrionaria y de la embrionaria saco un órgano. Bueno, pues ahora empieza a ser un poco más sofisticada y a partir de una célula vulgar, vamos a llamarle, directamente sin pasar por embrionaria puedo pasar a otro tipo celular, a hepatocitos, por ejemplo, a célula del hígado. Y puedo pasar sin pasar por embrionaria, con lo cual me evita el problema de los tumores, etc. ¿Le damos el premio Nobel a Yamanaka? Yo lo dije el primer día que leí su trabajo. Digo, yo creo que tardará, no sé lo que tardará, pero me acuerdo que lo dije, le dará el premio Nobel a Yamanaka. Es un cambio de paradigma. Y después de él, después de este gran descubrimiento, ¿a dónde va la genética? O sea, ¿qué podemos esperar la gente normal en la calle de vuestro trabajo? ¿Por dónde vais a ir? Yo creo que de momento lo que vamos a ir es a intentar dialogar con la célula. Nosotros trabajamos muy juntos, científicos básicos y científicos clínicos. El otro día en una reunión que teníamos, sobre que teníamos que plantear nuevas líneas, digo, mira, a mí hacerme una célula que sea más eficaz y que tenga más reprise, porque estas tardan demasiado tiempo en curar las heridas de mis pacientes. Necesito que cambiéis, que introduzcáis alguna variable en esa célula, que seamos capaces de dialogar con la célula para que haga un poco más lo que yo quiero, y es que curen y que sean capaces de hacer más rápidamente los puentes necesarios para que las heridas cojan fortaleza y mis enfermos no fracasen. En este programa hemos podido constatar la importancia, el impacto tremendo que van a tener lo que llamamos los proyectos translacionales, es decir, aquellos proyectos que inciden
sobre la vida cotidiana antes de lo que se esperaba, porque es obra de un grupo de científicos multidisciplinar en el que participan tanto clínicos como investigadores. El futuro en la terapia celular está en lograr establecer un diálogo con la célula. Damián García Olmo.